Continuar con la cuarta tema. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. Esta noche seguimos construyendo sobre cada uno de los temas. Hoy es jueves, o sea, mañana es el último tema. Esa serie no termina mañana normalmente, en los temas que yo tengo, pero mañana es el último día. O sea, vamos a sacar el jugo completo de esa lección y para mañana ir en la lección final. Bueno, vamos a ver el tema de esta noche. Dice las buenas nuevas o la buena nueva en práctica. O sea, el plan de salvación. Vamos a estudiar esta noche. Esta noche yo puso ese tema muy, ¿cómo se dice? En algunas ilustraciones, ahí es la palabra, ilustraciones para que así pueda ser más fácil entender el plan completo de salvación para la raza humana. O sea, hoy vamos a ver muchas ilustraciones y así podemos entenderlo. Hemos hablado todas las semanas de qué era el problema mayor de este mundo, que era qué. ¿Qué era el problema? Vamos a ver. ¿Vale? Coronavirus. El pecado, ok. Y entonces el pecado, según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Ahora, si el pecado es el problema, que es la transgresión de la ley, entonces el plan de Dios entonces de salvación es entonces ir a poner el ser humano de nuevo en una condición de paz con Él. ¿Es verdad? O sea, cuando Dios llama a uno, no es para que la persona quede en la misma cosa, sino que la persona ahora sea una persona transformado y puede ser reconciliado de nuevo con Dios. Debemos entender eso muy bien, que Dios su plan no es para mantenerlos en esa condición, sino para sacarnos de la condición de perdición y llevarnos en una condición de salvación. Muy bien, ok. Pastor también está con nosotros. Bienvenido. Ok. Entonces esta noche vamos a desarrollar algo muy importante. Recuerdo cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva. Recuerdo en Génesis capítulo 3, ¿qué hicieron ellos para cubrir su desnudez? ¿Cosieron? Ok. Entonces, ¿qué representa eso otra vez? Justicia propia. Es verdad, su propia forma de cubrir su desnudez o su propia forma de atender o solucionar el problema del pecado. Y hemos visto también, según la palabra de Dios, que uno, ya que estamos en esa condición, no podemos solucionarlo nosotros mismos. Necesitamos de uno que sí puede solucionarlo, que es ¿quién? Jesucristo. O sea, ellos pusieron hojas de higuera, como está ahí, para cubrir o tratar de solucionar el problema del pecado. Pero ¿qué dice la Biblia sobre nuestros propios caminos? Vamos a ver en Proverbio 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, el hombre quizás a veces quiere hacer las cosas de su manera, pero Dios dice que hay maneras que parecen bien, pero al final son camino de muerte. Y por eso Adán y Eva cosieron esas hojas de higuera. Pero Dios dice, ese es tu propio camino. Tu camino ya mira dónde llevaste en el pecado. Ahora son mis caminos que pueden sacarte de esa condición. O sea,
el hombre no tiene que ver o tratar en su propia forma de solucionar su problema, sino el hombre tiene que ver cuál es el camino que Dios me está dando para solucionar finalmente ese problema de pecado. Mira Jeremías 6:16. Dice algo muy importante. Dice, así dice Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallarás descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. O sea, el ser humano siempre quiere hacer su propia cosa, su propio camino, quiere seguir. Pero Dios dice, parad y preguntad cuál es el camino correcto, cuál es la senda antigua. Y cuando uno le encuentra, andad por él. Ahora, mira lo que dice Isaías ahora. Isaías dice, inspirado por Dios, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, nuestros caminos nos lleva a la muerte, pero es el camino de Dios que nos lleva a vida eterna. ¿Recuerda la palabra de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, o sea, Jesús es el camino. Isaías 30:21, ¿qué dice ahí? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis al mano derecha, ni al tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, aunque nuestro pensamiento puede decir una cosa, tenemos que escuchar ¿de quién? De Dios, de la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. Por eso Dios, demostrando de esa forma a Adán y Eva que el manto que ellos cosieron no sirve para cubrir sus pecados. Y de esa forma uno no puede ser salvo, pues Dios mismo tenía que introducir su plan de salvación. ¿Viste? Para el hombre. Y hoy en día, si sigamos el plan, podemos tener la plena seguridad por medio de fe que somos salvos y poder estar de pie cuando Jesús regresa en las nubes de los cielos. Por eso, si sigamos la Biblia tal como es, como está escrito, tenemos la seguridad plena que cuando Jesús viene, somos salvos. Entonces, esta noche, ¿qué debemos hacer? Debemos escudriñar las Escrituras, porque ahí hay vida, en ese hay vida, y vamos a ver cómo es el plan de Dios para salvar a la raza humana. Y si sigamos ese plan, podemos estar seguro que cuando Jesús viene, podemos estar junto con Él. Mira lo que dice Génesis 3:21. Ya cubrimos eso, pero repetimos también lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los vistió? Dios. O sea, Dios dice, quita la ropa, quita las hojas que ustedes cosieron, no sirve, deja que yo ponga mi vestido de pieles, como dice, y ese va a cubrir de verdad tus pecados. Eso representa el perdón de Dios. Vamos a seguir viendo que dice Romanos capítulo 3. Aquí dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, ¿de quién, of ese vestido que Dios ha puesto sobre Adán y Eva, quién representa realmente ese vestido? A Jesucristo, nuestra justicia. ¿No es verdad? Nuestra justicia propia representa este vestido. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús representa este vestido, el manto de justicia
de Cristo Jesús. Solo eso puede cubrir nuestros pecados. Cubrirlo, perdonarlo y transformarnos. O sea, más adelante vamos a ver también, porque muchos tratan de usar este vestido para un propósito erróneo y vamos a verlo también más adelante. Mira lo que dice también Gálatas 3, 26 y 27. Vamos al versículo 27 directo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. O sea, tenemos que tener una ropa que es la ropa de justicia de Cristo Jesús. Eso lo que el ser humano necesita. Tenemos que quitar nuestra ropa de justicia propio y tratar de revestirnos con la justicia de Cristo Jesús. Cuando vamos en la presencia del Padre con ese vestido, el Padre ve a Cristo y no a nosotros. Ve la perfección de Cristo y no el mío, porque Cristo me cubre, no en mis pecados. Más adelante vamos a ver que no me cubre en mis pecados, Él me perdona de mis pecados y luego me reviste con ese vestido, ese manto de justicia. Ok, vamos a ver lo que pasó un ratico. Just click el PowerPoint. Te quiere, lo te abre. Ok. Mientras tanto, ¿cuáles son los 3 pasos que Dios ha provisto para el plan de salvación? La Biblia nos dice en 1 de Corintios 1, ok. Sí, aquí está. O sea, en el plan de salvación hay 3 pasos. ¿Cuáles son? Según 1 de Corintios capítulo 1, 30 hasta 31. ¿Qué dice? En la parte roja. Justificación, santificación y redención. En otra palabra, para redención también decimos glorificación. O sea, hay 3 pasos en el plan de salvación. Dios quiere darnos la experiencia de justificación, quiere darnos la experiencia de santificación y luego redención o glorificación. Justificación, perdón completo del pecado. Santificación, poder sobre el pecado, y glorificación, liberación de la presencia del pecado. Ok, vamos a ver los 3 fases del plan o de la plan de salvación. Ok, vamos a ver la presentación. Me sale grande ahí, ¿no? Ok, muy bien. Voy a voltear de este lado. Mira lo que dice ahí. En la plan de salvación, vamos a ver pedazo por pedazo cómo se funciona el plan de salvación. Recuerde el tema de ayer, Romanos capítulo 7. Recuerde el tema anterior, la naturaleza de Jesús. Y recuerde también el primer tema. Y con eso en mente, vamos a ver ese plan de salvación. Ok, primeramente el pecador que vive en la carne. ¿Qué significa la carne otra vez? En pecado. Ok, el pecador común que vive en la carne sin estar consciente que es el pecado, sin estar consciente que es el pecado y con lejos está de Dios. O sea, aquí vemos el pecador común viviendo su vida, haciendo, parandeando, hablando, tomando, haciendo todas las cosas normales que los mundanos hacen. Y Proverbio 14:14 nos dice también de ese camino. Yo no voy a leer todos los versículos. Y luego ese pecador común, ¿qué pasa? Pasa un día y recibe una invitación para ir a la iglesia, como cada uno de ustedes. Y yo también. Y cuando llega a la iglesia, andando el pecador, encuentra cara a cara ¿con qué? Con Dios, pero con el evangelio de Jesucristo, y que ensalza a Cristo en la ley. No solamente un evangelio de la ley, sino un evangelio que ensalza a Cristo en la ley. El predicador predica el evangelio eterno. Recordamos en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. El predicador predica eso.
Y entonces el pecador oye ese mensaje de salvación, oye el evangelio. Entonces el pecador también ahora escucha también sobre la ley. Porque recuerdo, antes no tenía conocimiento, pero ahora que venga el evangelio, despierta ahora un conocimiento en la mente del pecador. Porque el predicador está hablando y predicando el evangelio eterno. Ahora, paso número 3. La ley muestra al hombre su qué, su condición, que es un pecador, y trato ahora de cumplir con la ley. O sea, el pecador, según Romanos capítulo 7, trata ahora de cumplir con la ley, pero no está sujeto a la ley de Dios. Ni tampoco puede. El hombre realiza su necesidad, porque él ha escuchado el evangelio, quiere cumplir con el evangelio, pero realiza que no tiene fuerza alguno para cumplir con nada que requiere el evangelio eterno. Ahora, el pecador dice ahora, yo comprendí ahora que la ley es ¿qué? Santo, justo y bueno, pero yo soy malo. Y dice ahora, miserable de mí, dice el pecador. ¿Quién me liberará de ese cuerpo de muerte? Ahora el pecador ve su rostro, su cara en la ley, y ve cuán bueno es la ley, pero cuán malo es él. Entonces, a la quinta parte dice, ahora yo entiendo, porque hay uno que sí cumplió perfectamente con la ley en mi lugar, mas él vivió en carne, pero nunca pecó, y también murió en mi lugar. Ese hombre es Cristo Jesús. Gracias por esa buena nueva. O sea, él era triste, el pecador, pero cuando entendió, porque el predicador estaba predicando sobre Cristo y la ley y el último mensaje, y ahora entendió que hubo uno sí que vivió en carne propia y murió por nuestro pecado. O sea, el pecador empieza a saltar, ¿no es verdad? Porque ahora entiende que hay uno que sí puede liberar. Ahora sigo. El pecador regocijando dice, yo doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, mi Señor. Que debo, ahora dice el pecador ahora. Bueno, todo eso es muy bien. Muy bien, estamos andando bien, pero ahora, ¿qué debo hacer ahora después que recibe este precioso evangelio de paz y amor aquí? ¿Qué yo tengo que hacer? El predicador aquí, un hombre muy consagrado, en la verdad dice al pecador, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el pecador dice, bueno, y Dios hablando por medio del Espíritu Santo al corazón del pecador, y el pecador dice, hijo mío, Dios dice al pecador, hijo mío, dame tu corazón como completo, no a medio, sino completo. Y entonces el pecador respondió, bueno, aquí hay agua, ¿qué me estorba a bautizarme? Expresión pública de mi fe, y renuncio el mundo y sigo a Cristo. Entonces, la buena nueva, cuando sea predicado, despierta algo en la mente de la persona que está escuchando. Y eso lleva a uno de tomar paso para hacer ¿qué? Bautizarse. Ahora mira lo que sigue diciendo. Por medio del bautismo, el pecador dice, yo demuestro públicamente que yo soy unido ahora con Cristo en semejanza de ¿qué? De su muerte, y ciertamente estoy unido también en semejanza o junto con él también en semejanza de su resurrección. Ahora, yo quiero hacer una pregunta antes de seguir en el plan de salvación. ¿Qué dice la Biblia cuando hay fiesta en el cielo?
Yo escucho dos cosas. ¿Ok? Uno dice cuando el pecador se bautice, ¿qué más? Se arrepiente. Ok. Déjame decir algo aquí. Mira, dentro del agua, yo fuiste a muchos bautismos. Ahora, si vamos, por ejemplo, a Pir, ahí en Maribompún, vamos allí, la persona, el candidato bautismal va ahí para ser bautizado. Ahora llega en el agua parado ahí con el pastor. Ahora, el pecador ahora, arrepentido, quiere ser bautizado y el momento llegó para ser bautizado. Ahora, cuando el pastor baja a la persona en el agua, al mismo tiempo hay algunas personas en el agua que también va abajo del agua al mismo tiempo para zambullar y ver pescados ahí abajo. Y cuando se levanta, hay personas también que se levantan ahí, por ahí en el agua. Hay personas que hacen su barbecue y todos juegos en el agua. Mientras tanto, esa persona está bautizando. Ahora, ¿qué yo quiero ilustrar con eso? ¿Hay algo especial en el agua? No hay. No es un agua bendito. ¿No es verdad? Es un agua normal salado. ¿No es verdad? Entonces, ese agua no cambia nada. Sí, ese es simbólico. Y yo he visto gente que fueron bautizados y después ahí mismo tiraron un cabeza, como se dice en pavimento, y les zamullaron hasta llegaron al lago del mar. O sea, no hay nada en el agua que va a hacer. Hay gente que piensa, cuando se bautiza, entonces Dios va a dar un novio. Cuando se bautiza, entonces el siguiente día viene un llamado, yo tengo un trabajo para ti. No hay nada en el agua. Pero vamos a ver cuándo hay fiesta en el cielo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la gente dice cuando un pecador se bautice. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice. Os digo que así habrá más gozo, ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Por un pecador que se arrepiente. ¿Qué más? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros nos arrepentimos, ¿no es verdad? Ahí hay gozo para Cristo Jesús. Porque esa persona realizó su condición. Y ahora quiere una transformación. Y ahora se arrepienta de la vida del pasado. Ahora quiere vivir una vida nueva juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Ahora, espérate. Cuando yo estaba haciendo ese tema en la casa, ese versículo vino a mi mente. Porque antes de ese versículo vino un otro a mi mente. ¿Tú recuerdas el ladrón en la cruz? Y cuando yo vi, eso estaba pasando en mi mente, el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz. Y Dios me puso ese texto en mi mente. Como que no hay algo en el agua, no hay un magia en el agua, entonces hay algo que sucede primero que la persona llega al bautismo. Ahora, con eso en mi mente, yo entiendo que es el arrepentimiento que cuenta. Porque hay muchas personas que son bautizados y después de un mes tú tienes que buscarlo, pero no encontrar. No, está escrito en el libro de iglesia, pero personalmente la gente no está. Y la pregunta es, ¿esa persona ha entendido el evangelio? ¿Esa persona de verdad amó a Cristo? ¿Comprendió lo que Cristo ha hecho por él o para ella? Entonces, por eso arrepentimiento está requerido. Es necesario pasar primero en esa parte. Ahora mira, el ladrón en la cruz. ¿Cómo ese hombre podía ser salvo sin entrar en las aguas bautismales? Mira lo que dice. Él reconoció que su condición, que él es malo y Dios es bueno. Recuerda el pecador que dice, yo soy malo, dice Pablo, vendido por el pecado.
reconoció su condición. Y entonces el ladrón en la cruz volteó su cara y dice: Señor, nosotros merecemos, pero tú no. Él dice entonces: recuérdate de mí. ¿Es verdad? Cuando venga en tu reino. Entonces Jesús dice, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Entonces, ¿qué respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No que el día fue directo, pero él estaba diciendo hoy que un día va a estar conmigo en el reino de los cielos. Ahora, mirando ese pedazo, ese hombre no tenía chance de bautizar, pero sí ahí reconoció su condición y realizó que necesita de un Salvador, y volteó su cara para Jesús y dice: Jesús, acuérdate de mí. De otra palabra, sálvame, Jesús. Yo no puedo, yo soy ladrón, tú eres inocente, Señor, ayúdame. Entonces Jesús dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo, no hoy de ese día, pero un día va a estar conmigo en el paraíso. Mire ese texto. Jesús ahora, comunicando con ese pecador, recibió justicia de Cristo imputado sobre ese pecador. Y él se arrepintió. Por eso no hubo necesidad. Si él se podía bajar de la cruz, sí. Pero en ese instante Dios lo aceptó como justo, perdonó a ese hombre, y ese hombre era listo para encontrar con él cuando venga. Y mira ese texto muy bonito, dice Salmos 85. Ciertamente, a ver, leerlo aquí. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Recuerda Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. O sea, la salvación son para los que temen a Dios y darle gloria. Mensaje de 3 años, el evangelio eterno. Dice: para que habite la gloria en nuestra tierra. Ahora mira la parte más linda. ¿Qué pasó en la cruz? Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará ¿con dónde? De los cielos. O sea, de lejos. Y eso es lo que pasó en la cruz. Y el ladrón en la cruz, aprovechando de esa manera la justicia que viene de parte de Cristo. Y aprovechó, dice Jesús: yo quiero tu justicia. Yo tengo justicia que no sirve. Yo necesito tu justicia. Entonces Jesús lo dio gratuitamente. Por gracia somos salvos. No por obra alguno, mas por gracia somos salvos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Mira, para el diablo ese era una derrota total, porque el enemigo no podía comprender cómo la ley demanda muerte para el pecador, pero al mismo tiempo es misericordioso y perdonador para el pecador. Es extraño. El enemigo dice: ¿cómo puede ser? Pero ahora el problema es que ahora él tiene que convencer a nosotros que no hay poder en Cristo para salvarme. ¿Es verdad? Él tiene que cambiar ahora, como el evangelio es misericordia y verdad, justicia y paz. Él tiene que transformar el evangelio y llevarnos a un otro camino que no es el camino de salvación. Sigamos. Él dice: Dios me ha perdonado, dice el pecador, regocijando. Y yo creo por medio de la fe, porque arrepintió de todo mi corazón. Y sigue diciendo, andando, regocijando el pecador, dice: soy una criatura nueva ahora, y todas cosas son hechas nuevas. Y lo que yo hizo en el pasado, están en el pasado, y paso por olvido por Dios. Dios no va a acordar de mi pecado. De pasado es ahora que cuenta. Y esa persona ahora, arrepentido como es, no más el pecador de antes, pero arrepentido,
criatura nueva. Mira lo que dice. Mi deseo es, oh mi Dios, cread en mí un corazón nuevo. Porque ya ese hombre reconoció que su pecado ha hecho con él. Y ahora deseo un corazón nuevo para vivir la vida que Dios dice y que la ley demanda. Recuerda que la justicia y la misericordia se besaron. O sea, la justicia quedó ahí, la ley no cambió, la ley no quitó, o sea, la ley está, pero la misericordia encontró con la ley. Ok, por eso necesitamos un corazón nuevo. Y dice ahora el pecador convertido, transformado con un corazón nuevo, dice, soy bendecido porque soy justificado sin mis obras. Esa es su bendición, pero por la gracia. Y entonces, pero aquí hay una pregunta en el mente de ese hombre nuevo ahora. Él dice, espera, ¿cómo puede vivir esta vida justo ahora? Porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. Buena pregunta, ¿no es verdad? Ahí contesta. Ahora mira lo que dice Jesús, hablando en la mente por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios que es la Biblia. Mira lo que dice. Yo te doy poder para ser hijo de Dios. Y mira lo que dice. Y yo soy poderoso, según Judas capítulo 1, 24. Yo soy poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, a veces preguntamos cómo vivimos después de aceptar a Jesús esta vida justificada. ¿Cómo? Y Jesús dice, mira, yo te doy poder para ser hijos de Dios. Yo te doy. Tú no tienes, pero yo te voy a dar. Lo que tú no tienes, yo sí tengo. Ahora yo voy a darte gratuitamente el poder para ser hijo de Dios. Y mira, yo soy poderoso, dice Dios, para guardarlos sin caída y para presentarlos ante mi Padre un día sin mancha, sin culpa y sin nada parecido. Ahora dice Jesús, yo soy tu ¿qué? Creador. Tengo poder para darte una naturaleza nueva, de acuerdo con la ley, un corazón nuevo y un mente nuevo, y te doy mi Espíritu Santo gratuitamente. ¿Recordamos de ayer? Tenemos que pagar por el Espíritu Santo. Este es gratuito. Dios dice, pide, y yo se los doy. Mira ahora. Entonces el pecador tiene preguntas. Dice, pero ¿cómo eso puede, Señor? Porque yo no puedo entender cómo tú vas a darme esa naturaleza nueva. Mira lo que dice Jesús. ¿No te has dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y bonito, ¿no es verdad? El plan de salvación. Mira lo que sigue diciendo. Hijo mío, comprende eso. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podáis hacer. O sea, el hombre con nueva vida ahora, tiene que entender que tiene que estar todo día en Cristo Jesús. Y así puede llevar muchos frutos. O sea, simplemente tenemos que preocupar para estar en Cristo todos los días. Es verdad, si vamos a preguntar, pero ¿cómo yo puedo guardar el primer mandamiento, el segundo, el tercero? Y tú vas a ver eso como un carga. Pero si tú vas a procurar para estar en Cristo, eso va a ser natural como inhalar y exhalar. Eso va a ser tan natural como Adán y Eva en el huerto de Edén. Mira lo que dice, gracias Jesús, el hombre nuevo dice, gracias Jesús, en verdad tú me amas. Tú no me has tomado mis pecados en cuenta y tú me has perdonado de todos mis pecados del pasado y ahora soy ¿qué? 100% limpio, perdonado completamente.
soy una criatura nueva y llena con el Espíritu Santo. Oh, qué lindo mensaje tenemos, ¿no es verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación como tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Por eso el hombre dice, ¿cómo uno puede despreciar un evangelio tan grande que nos puede salvar a nosotros, un pecador como nosotros, pero ahora transformado? De ahora adelante, dice el hombre nuevo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vieja vida está ahora crucificado, ¿cómo? Juntamente, no solo, juntamente con Cristo, y Cristo me ha revestido con su justicia perfecto. Mira, ahora andamos como en el mar de vidrio, en esa tierra, sabiendo que Dios me ha perdonado, y ahora con Cristo yo voy a andar esta vida cristiana. Muchas veces no podemos andar, fallamos porque estamos andando solo. ¿No es verdad? Y andando solo, nunca tú vas a poder. Recuerda lo que dice Jesús en Juan 15, separado de mí, nada podáis hacer. Mira lo que sigue diciendo. Abba Padre, está muy agradecido. Gracias de reconciliar de nuevo contigo a través, mi vida de nuevo contigo a través de Cristo Jesús. Mira, cuando yo estaba leyendo ese pasaje en 2 Corintios 15, 19, mira, casi yo tenía que llorar, mis hermanos, para ver cómo Dios hizo un plan perfecto para reconciliar el mundo de nuevo con Él. Usando Cristo Jesús como expiación para abrir el camino de nuevo que estaba roto, para así podemos conectar de nuevo y estar en unidad con Cristo Jesús. Unidad con Cristo significa unidad con el Padre. Qué bonito, ¿no es verdad? Ahora dice el hombre transformado, sé que soy libre de verdad, porque Cristo me ha hecho libre. Ayer hemos visto que andando en el pecado no somos libres, somos esclavos. Pero Dios, ¿cómo dice? Su muerte ha servido para sacarnos de esa condición, sacarnos de la carne y llevarnos en una vida en el Espíritu. Es verdad, no más bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Mira lo que está diciendo, regocijando. Él dice, ahora no estoy más bajo la ley, mejor dicho, más bajo la condenación de la ley, pero hoy estoy bajo la gracia. Gracias a quién? A Cristo Jesús, nuestro sustituto. Mira lo que dice, pero yo no voy a echar a un lado la ley por motivo de gracia, no, al contrario, ahora yo voy a establecer la ley en mi vida. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Pues, ahora que yo soy salvo, ahora que yo soy libre, ahora que yo soy bajo la gracia, ahora yo voy a demostrar que la ley es justo, que la ley es bueno, que la ley es santo. ¿A través de qué? De mi vida. Porque la gente tiene que ver que Cristo en mi vida. Tiene que ver que la ley es santo, justo y bueno. Ahora no estoy viviendo más en la carne, dice el hombre transformado. ¿Pero en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. La ley no es más un peso para mí, porque yo amo a Cristo y yo guardo todos sus mandamientos. Pues con este evangelio eterno que yo he recibido, dice el hombre transformado, con razón Jesús me dice hoy, vete y no da fruta que cuadra con qué? Arrepentimiento. Yo tengo que andar en novedad de vida, dice el hombre transformado. Yo tengo que andar ahora como Cristo anduvo. ¿Nosotros creemos que podemos andar como Cristo anduvo? Primera de Juan 2, versículo 6. ¿Creemos de verdad que nosotros podemos?
Muchas veces no creemos completamente. Mire, el plan de salvación es un milagro. El plan de salvación es poder. Más adelante vamos a ver cómo Pablo describe el Evangelio como poder de Dios. ¿Para qué? Salvación de los hombres, Romanos 1:16. Poder. Y tenemos que creer que hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Muchas veces el enemigo nos trata de ponernos en duda. Por eso nuestra vida cristiana son tan flojos. ¿No es verdad? Son tan en un estado que no podemos glorificar a Dios. Solamente lo que tenemos muchas veces es el nombre cristiano, apellido adventista del séptimo día. Solamente eso. Decimos al mundo, vamos a iglesia el sábado, pero hasta ahí. El mundo no quiere ver eso, ¿no? El mundo quiere ver si hay gente que de verdad son transformados por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder del Evangelio. No más en la carne, sino que en el Espíritu. Y hay poder en Cristo. Tenemos que creer eso. Por eso Dios dice a María Magdalena, después de ser justificado, perdonado y transformado, vete y no peques más. ¿Tú crees que nosotros podemos vivir esa vida? ¿Ah? Recuerda Judas 1, versículo 24. Yo soy poderoso para guardaros de no caer. ¿No es verdad? 1 de Corintios 10, 13 también dice, cuando viene la tentación, yo voy a proveer una vía de escape. O sea, Dios es poderoso, mis hermanos. Hay que creer. Ahora me toca, ¿qué? Vestirme la armadura completa de Dios. Con Cristo, dice el hombre arrepentido, yo puedo resistir al diablo. ¿Y qué pasa cuando yo lo resiste? Él huirá de mí. Santiago 4, versículo 7. Mi oración, el hombre empieza a agradecer a Dios, pidiendo a Dios que le ayude, que le da victoria todos los días. Y eso es bueno. Por tanto, ahora que estoy mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor. Y ahora mira lo que dice Pablo. Yo soy transformado, o nosotros somos transformados ¿de qué? Gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, esa es la promesa grande. Pronto mi Jesús viene y este cuerpo mortal, esa naturaleza pecaminosa, vas a ser transformado completamente en una naturaleza ahora incorruptible. Y yo voy a vivir con Cristo por toda la eternidad. Y yo llevo conmigo ese carácter que he desarrollado junto con Cristo, y eso testifica el poder transformador de Jesús. Mira, Dios quiere testificadores, hombres y mujeres que puedan testificar del poder de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Mis hermanos, tú sabes, en esos últimos tiempos o meses, Dios me está, ¿cómo se dice?, guiando en esa parte, la plan de salvación, justificación, santificación, glorificación. Porque Dios me está mostrando que el pueblo de Dios necesita conocer el poder del Evangelio. Muchos han entrado sin comprender eso y solamente está sentado en la banca para oír a un predicador y dice amén, y finalmente va a su casa y sigue viviendo su vida normal. Pero es tiempo. Dios está a la puerta, pero no puede venir si su pueblo no está transformado. Mira lo que dice Romanos 1:16. El poder del Evangelio. Míralo como Pablo describe el poder del Evangelio. Mira lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees esta noche? ¿Tú crees de verdad que el Evangelio tiene poder? Mira lo que sigue diciendo. Al judío, primeramente. Primeramente la casa de Dios debe entender eso. Al judío primeramente
y también al griego, los que acaban de nacer de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. El Evangelio llama justo a los que son arrepentidos de corazón, que son transformados. El cielo nos declara justo, no el hombre, el cielo, pero el hombre puede ver si Cristo está en mí. No malentiende eso, porque muchas veces decimos, ay, no ve a mi fe Cristo, pero el mundano, ¿qué él tiene que ver? ¿No eres tú y yo que debes ser testimonio para el mundano? Ahora, ¿qué tú vas a decir el mundano? ¿No ve a mí? ¿Ve a Cristo? Y cuando el mundano entra a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, ¿ve a todo el mundo que está igual como él? ¿O debe ver Cristo en los miembros? Debe respirar el aire de amor en la casa de Dios. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo? Por medio de fe. Mira, el pecador cuando se arrepienta, la justicia de Cristo recibe la justicia imputado de Jesús. Y sigue por ser perdonado directamente allí, en el mismo sitio. Y finalmente transformado por el Espíritu Santo, en el mismo sitio. Y eso pasó con el ladrón en la cruz. Por eso él podía ser salvo sin tener que bajar de la cruz, muerto como ese, y entrar en la agua. Ahí mismo recibió justicia imputada, recibió perdón completo y recibió transformación por medio del Espíritu Santo. Déjame saltar algunos puntos. Mira lo que dice. Justificación por medio de la fe es declarativo. Dios nos declara, pero no solamente eso, es experimental también. ¿Ok? Es una entrega y obediencia. Son dos condiciones para recibir y mantener el estado de justificación. Porque muchas veces la gente dice, bueno, solamente yo creo en Dios y listo. No. El diablo también cree. Recuerda el texto bíblico. El diablo también cree. Pero nosotros debemos creer y obedecer. Creer y mantener. Recuerda, Génesis capítulo 2. Dios dio todo a Adán, ¿no es verdad? Y eso, los animales, el huerto, todo plantó. Dios dio todo, hasta Eva. Pero ¿qué dice Dios a Adán cuando lo puso en el huerto? Cuidarlo y mantenerlo. O sea, cuando nosotros recibimos todo que Cristo Jesús en mí, ¿qué yo debo hacer? Mantenerlo y cuidarlo. Esa relación debe ser mantenido y cuidada. No podemos andar, ahora soy libre, estoy bajo la gracia y estoy andando como un gallina sin cabeza. No, debemos ser viviendo la vida ahora ¿en qué? En Cristo Jesús. Mira lo que dice hermana G. de White. Yo tengo que apurarme para llevar. Mira lo que dice. Cuando el pecador atraído por el poder de Cristo, recuerda, el primer paso, se acerca a la cruz, levantado y postra delante de ella. Se realiza un qué? Una nueva creación. Se lo da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica al que crea en Jesús. Romanos 6, 3, 26. O sea, cuando uno sea justificado, ¿qué recibe también? Un corazón nuevo. ¿No es verdad? Una vida transformado. Déjame explicarte. Porque después de la justificación, ¿qué viene? ¿Qué viene? Santificación. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir esta vida de santidad si yo no tengo un corazón nuevo? ¿Tú ves?
Porque la vida de santificación, dice hermana que de White, no es un punta, sino una línea. Es hasta el final que desde hora que yo fui justificado, de ese momento hasta el final de mi vida. O que si Cristo viene, yo tengo que vivir esta vida. ¿O no es verdad? Ok. Ahora, ¿cómo puede vivir esta vida? Cuando yo estaba estudiando ese tema, yo digo, Señor, pero ¿cómo es eso? Justificación, santificación. Y después Dios me dio todos esos textos para entender que en la justificación yo recibo una transformación, un corazón nuevo, la mente de Cristo. Y ahora yo soy apto para vivir la vida santificada. Porque si yo no recibo un corazón nuevo, yo no puedo vivir esa vida. Yo voy a andar cayendo, levantando, cayendo, pidiendo perdón por lo mismo pecado, así. Pero Dios quiere darme la fuerza del comienzo, desde el primer día que yo soy justificado, para ahora vivir esa vida con poder del Espíritu Santo en mí, trabajando dentro de mí, y fuera la gente puede verlo. Ese es el poder de Dios. Ok, mira que más dice hermana que de White. Review en Herald dice, ser perdonado en la forma en que Cristo perdona, no solo es ser perdonado, ¿qué más? Sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. ¿Tú viste? El Señor dice, te daré ¿qué? Un corazón nuevo. La imagen de Dios, ¿cómo? Debe ser grabada en la misma mente, corazón y alma. Perdonar significa renovar. Tan simple, hermano, ahí dice, como eso. Porque mira, si no recibimos un mente nuevo, nunca podemos glorificar a Dios. Ahora, yo entiendo por qué hermano White dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por medio de la fe. Ahora entiendo, porque cuando uno recibe justificación y entra en santificación, es nada más y nada menos que ¿qué? Glorificar al Padre. Temer a Dios, número 1, tener respeto de Dios, y número 2, glorifica a Dios, significa revelar el carácter de Cristo a través de mi vida. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios tiene poder para ayudarte a vivir esa vida? Dios tiene poder. Hay que creer, mis hermanos. Mira lo que dice, recibiendo su justicia imputada por el poder que transformador del Espíritu Santo, nos volvemos como ¿quién? Y la gente dice, no, yo no puedo ser como Cristo. Lógicamente tú no puedes ser Dios, porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios, pero como humano. Hermano, ahí dice, no podemos copiar a Jesús a los 100%, pero sí podemos imitarlo. Así dice hermano White. No podemos copiarlo a los 100%, pero sí yo puedo imitarlo en todo lo que él ha hecho. La vida santificada, la vida de oración, la vida entregada, el muerte de yo. Jesús es mi máximo ejemplo. Mira lo que dice Juan 8:11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno. ¿Ve? Justificación por medio de fe, perdón, renovamiento, corazón nuevo. Ahora Jesús puede decir, vete y no peques más, María. ¿Tú viste? Ahora, porque cuando yo estaba leyendo ese pasaje bíblico, yo dije, bueno, pero ¿cómo Jesús puede decir a María Magdalena que acabo de salir de la cama, ahora delante de él, bien condenado con sus pecados, que vete y no peca más? ¿Con cuál fuerza? Y cuando entendí que ahí hay el mensaje de justificación por medio de fe, que es perdón completo, María, que es transformación al mismo sitio ahí, y ahora la fuerza de Dios,
el mismo poder creador de Jesucristo crea en María ahora. Un corazón nuevo, un mente nuevo y ahora creado nuevo, criatura nueva. Ahora María ahora tiene ese poder de Cristo, obrando en ella para ir y no peques más. ¿Tú crees que eso es posible en tu vida? Yo sí creo. Ahora sí. Antes no. Antes yo creía que no, yo tengo que estar pidiendo perdón todos los días de la misma cosa. Pero ahora yo sé que hay poder para vencer. Y ahora yo voy a Jesús, dice Jesús, Señor, yo tengo tal y tal problema. Yo tengo tal y tal pecado. Yo voy a reconocer mi pecado delante de Dios. Ahora digo, Señor, ahora dame victoria. Señor, yo no quiero pecar más. Ese pecado, Señor, ayúdame, quítalo. Y Dios me da fuerza para cuando viene la tentación, que yo pueda hacer ahora en el nombre de Jesús. Resistirlo, como dice Santiago. Resistid al diablo. ¿Y qué el diablo va a hacer? Se huirá. Qué buena. Ok. Mis hermanos, mira lo que dice. Yo voy a simplemente pasando por alto toda esa cosa para ir al final. Hay mucha información, pero yo voy a parar aquí. Déjame explicarte así. El enemigo, ¿y sabe lo que ha hecho? ¿Y sabe lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha creado un nuevo evangelio, como dice Pablo en Gálatas. Y el enemigo, desde el principio del evangelio, él se había corrompido ese mensaje. ¿Cómo? El enemigo dentro del mensaje, hay algunos predicadores que dicen, uno no puede vencer. Ok. El pecador arrepentido mantiene en su mente que no puede vencer. Ok. El pecador escucha que vamos a estar pecando el mismo pecado hasta que Cristo viene, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecador acepta eso. Y finalmente el pecador acepta un mensaje que no hay poder para transformar. Entonces él entra ahí y nunca él va a ser un testimonio para Jesús. Porque él entra con un mente erróneo. Porque desde el comienzo el evangelio era corrompido. Desde el comienzo el sangre de Jesús fue predicado sin poder de perdonar y transformar. Hoy en día solamente predicamos perdón, pero no transformación. Y eso es la debilidad hoy que hay tanto en la iglesia. Por eso, hermano, ahí dice, el evangelio, ¿cómo se dice? El mensaje de justificación por medio de la fe debe ir de un extremo al otro. Y entonces Jesús puede venir. Mira lo que dice hermano ahí. El Señor desea que sus siervos hoy prediquen ¿qué? Antiguas doctrinas del evangelio. El dolor por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Sigue diciendo más cosa. Pero ahí podemos ver que necesita la iglesia de Dios, mi querida familia. La iglesia de Dios necesita escuchar el evangelio eterno tal como es, mi querida familia. Y vamos a terminar con ese. Dios dice ahora, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál fe? La fe verdadera que la Biblia presenta. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está o debe estar en nosotros, a menos que estáis reprobados. Y ahora viene la noticia bonita para clausurar en esta noche. Mira lo que dice, Dios es un Dios que busca. Él no nos rechaza. Él nunca nos abandona. Hasta cuando somos rebeldes en contra de Él, en contra de su ley.
Él nos sigue amando y sigue buscando una forma para unirnos de nuevo con Él. Pero recuerda, Dios no enfuerza a nadie. Es voluntaria que debemos venir ante Dios. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te ha amado. Por tanto, te prolongue mi misericordia. Dios va a cerrar, yo no sé cuándo, la puerta de la gracia. Pero mi deseo es que en esta noche, si hemos fallado y reconocido que hemos fallado, venir ante Dios, diciendo, Señor, yo tenía una equivocación, yo entendí mal. Ahora yo entendí que yo tengo que glorificarte con mi vida. Y mira lo que dice ese poderoso, me encanta eso. Mira lo que dice. Cuando vea a mí mismo, yo no sé cómo yo puedo ser salvo. Pero cuando me vea a Jesús, yo no sé cómo yo puedo ser perdido. Ese es lo poderoso. Esa es la parte poderosa del Evangelio. Y esta noche, para clausurar, yo quiero hacer eso. Hay personas aquí que desea esta noche que oramos. Yo voy a pedir un guerrera de oración 2 para venir adelante. Y si hay una persona que dice, Señor, ayúdame. Ahora yo entiendo cuál es el carácter que yo debo tener. Ahora yo entiendo que mi vida debe ser testimonio en todo, fase. Para el mundo puedo ver a Cristo en mí. Ese es tu llamado alto. Si hay una persona hoy en esta noche, siente su necesidad. Yo te pido para pasar delante para que podamos orar. 2 guerreras de oración que pueden venir adelante, 2 guerreros. Y al mismo tiempo, si hay una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús, también yo quiero orar por ti. Si hay una persona que está luchando para entregar su vida, yo quiero orar por ti en esta noche. Y yo quiero que tú pases por delante, porque esta noche es una noche cuando el cielo va a poner ese sello en esta noche, porque el Evangelio fue predicado. Hay personas esta noche que desean que Dios le ayude para vivir esa vida cristiana. Yo estoy delante porque yo necesito. Hay más personas. Tome ese momento en serio, mis hermanos. No es un juego. Vamos a orar también. Yo quiero invitar al pastor delante para tener la oración final cuando terminemos. Ok. Sí. Tenemos más personas que deseo. Sí, si podemos poner una cadena, sería mejor también. Esta noche, si podemos también venir a acercarnos, podemos a fortalecer unos a otros en oración en esta noche. Vamos a abrir el cren, el círculo. Antes de orar, ¿cuál guerrera va a orar? ¿No? ¿Sí? A profeta. Ok, antes de orar, hay personas que tienen peticiones especiales para familia, para los hijos.
Para el hijo que está enferma. Para la familia también, hermano. Vamos a orar, ok. ¿Hay más peticiones? Mi hermana Julieta también, su familia. Un nieto, ok. Bueno, yo también pido oración porque a veces es fácil de explicar todo eso, pero vivirlo es una otra cosa. Entonces yo pido al Señor que me ayude cuando Él me da ese mensaje, muy bueno y todo, pero yo pido al Señor que ustedes puedan orar también para mí, que yo pueda ser transformado como Cristo me quiere transformar. Yo quiero tener el carácter puro de Jesús para, no para ensalzarme, sino para ser un testimonio vivo para Él. Esa es mi petición en esta noche. ¿Okay? Amén. 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 Eterno y buen Dios, que mora en las alturas de los cielos. Señor, esta noche te agradecemos por tu bendita palabra. Amén. Tomamos, Señor, las palabras puestas en el apóstol San Pedro, cuando en aquella gran multitud, la cual preguntó, ¿y ahora qué haremos? Y él con la resolución dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. para perdón de vuestros pecados. Amén. Muchos, la gran mayoría de nosotros ya lo ha hecho. Pero no significa, Señor, confesamos que ya estamos listos, Amén. que somos santos, Amén. que andamos en el camino de la santificación. Amén. Mientras andamos pegados de ti, Amén. cada día tú nos purificas, tú nos limpias, nos quitas Amén. la manera mundana, nos hace el hombre y la mujer que tú quieres. Amén. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude cada día a no mirar atrás, sino adelante. Amén. A pesar de nuestras debilidades, nuestra flaqueza, este no sea un motivo, Padre eterno, para nosotros quedar atrás. Amén. No más bien un motivo para nosotros seguir adelante, sabiendo que hay un Dios que tiene una corona especial para cada uno de nosotros. Amén. Cada día que pasa en este mundo es como el predicador ha dicho esta noche, andamos mal de vida. En muchos de nosotros podemos cortarnos, tenemos la posibilidad de caernos, herirnos, pero lo importante es que tú, Padre eterno, por medio de tu Hijo Cristo Jesús, nos justifica, nos levanta y nos vuelve nuevamente a ser una nueva criatura. Amén. Por eso, Padre querido,
este lugar, te pedimos, Señor, que cada día nosotros podamos reflejar en todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Pero no es la manera de querer ser mejor que otro, Amén. sino, Padre eterno, que también tu humildad se manifieste Amén. y en cada uno de nosotros, y que la gente ahí afuera pueda ver tu amor, Amén. puesto en cada uno de nosotros y pueda enamorarse de ti. Amén. Padre querido, somos personas que tú nos has llamado de diferentes países, en diferentes situaciones, Padre eterno, y el hecho de que ya algunos de nosotros inclusive hemos sido bautizados, no significa que ya estamos listos, sino, Padre eterno, que hay mucho de nosotros todavía esos rastros, lo cual nos impide, Padre eterno, para nosotros poder tener la perfección. Pero sí, Padre eterno, estamos confiados de que ese día pronto llegará, porque todo lo que tú has escrito en este libro sagrado, la Biblia, todo se está cumpliendo al pie de la ley. Amén. Padre, solo esperamos tu regreso, pero mientras tanto te pedimos, Señor, que nos ayude a tomar la iniciativa de cada día a vivir más cerca de ti. Amén. Viviendo al lado de ti, Padre eterno, estaremos fuera del pecado. Amén. Hagamos nuestros hogares, te pedimos que tu bendición, tu Espíritu Santo nos acompañe y mañana, Padre eterno, pueda nuevamente traer a tus hermanos, a tus hijos, Señor, a esta casa de oración, Amén. para así poder ser nuevamente alimentados con tu palabra. Amén.